El gobierno proyecta que Chile crecerá en torno al 3% este año, una cifra que no coincide con organismos internacionales y el mercado que estiman una expansión bastante más cercana al 2,5%. Queremos analizar en detalle cómo vendría el escenario macroeconómico para nuestro país y para eso nos acompaña Jorge Zelaide, economista jefe del BBVA. Jorge, gracias por estar nuevamente con nosotros en Agenda Económica. Un gusto estar con ustedes, Nicolás. Jorge, ¿en qué momento estamos teniendo en cuenta que en marzo vimos el IMASEC de 1,6%, un primer trimestre en 2,2%? Menos de lo que se esperaba hace algunas semanas? ¿Se marchitaron los brotes verdes? ¿Nunca hubo brotes verdes? ¿Los tendremos próximamente? ¿Cuál es tu visión? A ver, mira, la discusión de los brotes verdes es bastante bizantina, pero si quieres llevarme a esa discusión, yo te diría que hay enormes brotes verdes en el gasto público, en el lado del gasto público. Yo te diría que hay un árbol muy frondoso, hay un gasto público que está creciendo muy fuerte. El primer trimestre creció sobre 10%, en marzo cerca de 11% año contra año, y está obviamente contribuyendo dentro de todo a las cifras de actividad que estamos viendo, que es decir, parte del 1,6 o del 3% que vimos el primer mes del año, en parte no menor, se deben a gasto público que se está sintiendo en distintas áreas de la economía. Pero es un árbol que da frutos menos grandes de los que se pensaba, porque hemos visto que las importaciones de bienes de capital siguen deterioradas, el consumo privado tuvo una fuerte caída durante marzo, las cifras de empleo, está bien, han ido aportando de alguna manera. ¿Han sido menos o todavía falta tiempo para que veamos precisamente esos efectos? A ver, brotes muy verdes por el lado del gasto público, brotes que nunca todavía se ven de ningún tipo por el lado del gasto privado. Es decir, estamos hablando de consumo ni inversión privados, no hay brotes verdes y yo te diría que en general no los hemos visto durante los últimos 4 meses. Lo que sí se ha visto es un fuerte dinamismo del gasto público que debería continuar probablemente hasta mitad de año. Muy fuerte, luego debería mitigarse un poco, pero también deberíamos ver en general este año un crecimiento del gasto público sobre 7%, que es lo que está presupuestado. De hecho, se anuncia una nueva emisión de bonos soberanos en el extranjero por 1.260 millones. Uno puede pensar, parece que el gobierno necesita recursos frescos para seguir gastando y seguir impulsando la economía que aún está alicaída. Parte de eso se va a utilizar para prepagar deuda, pero parte de eso creemos nosotros también que podría ir a financiar el déficit fiscal de este año. Jorge, ¿qué es lo que podemos esperar para la segunda parte del año, para los meses que vienen? El gobierno también dice que vamos a ver un aumento de la actividad, pero ya no sabemos si va a ser un aumento suave, va a ser un aumento fuerte. La verdad que las proyecciones en el último tiempo se han ido ajustando bastante en los distintos ámbitos. Yo diría que en el ámbito privado las proyecciones se mantienen, un ámbito privado donde el dinamismo del consumo y la inversión privada se mantienen muy opacos y nuestra visión es que no deberíamos tener relevantes aceleraciones durante los próximos meses. Pero por el ámbito del gasto público deberíamos continuar viendo este dinamismo fuerte del gasto público contribuyendo a las cifras de actividad. Durante los próximos meses, probablemente en junio, julio, agosto, no les llame la atención que Chile crezca sobre 3%, eso se va a deber a 2 factores. Por un lado, bases de comparación y que el gasto público todavía va a continuar algo dinámico, particularmente también por razones de gasto de base, pero ya la última parte del año, si es que no se recupera, el consumo privado, particularmente la inversión privada, se hace muy difícil crecer sobre 3%. ¿Cómo crees que va a afectar este nuevo ingrediente que se añade a la economía, que fue el anuncio del proceso constituyente? Habla de mayor incertidumbre por parte del sector privado, ¿cómo lo ves? Es difícil pensar que un anuncio de esta naturaleza no tenga impactos o no levante inquietudes, no levante incertidumbres, no levante riesgos. Cualquiera de ellos son justificables y por lo tanto no es descartable que obviamente no se ayude con esto a disminuir la incertidumbre o mejorar las confianzas. Por lo tanto, si hay algo, es un riesgo a la baja en las perspectivas de crecimiento. Puntualmente, nosotros estamos pensando que Chile debería crecer en torno a 2,9% este año, el que mantenemos con riesgo a la baja, particularmente por estos temas que están vinculados a la recuperación de las confianzas. Con estos niveles de crecimiento menor a lo esperado en las últimas cifras, hay algunas voces que dicen que el Banco Central tendría algún espacio para bajar la tasa de interés. Hay otros que dicen que todavía, como hay algunas presiones inflacionarias que no están decayendo, el Banco Central simplemente no tiene espacio. Incluso sí tendría para subir la tasa próximamente. Esa es una discusión que se dio fuerte a principios de año. ¿Cómo ven ustedes en BBVA eso? Si algo ha pasado en el margen es que las cifras de actividad han
no han sorprendido al alza, por el contrario, han sorprendido el consenso, han estado algo en torno al consenso. Sin embargo, las cifras de inflación han estado comenzando a mitigarse. La visión inflacionaria de mediano plazo, las cifras de inflación de corto plazo nos han mostrado que probablemente la inflación no va a estar cerca de 4, sino que va a estar más cerca de 3. En este escenario, el escenario base que nosotros manejamos es un Banco Central que mantiene la tasa de política monetaria, pero te diría yo que la política monetaria en Chile particularmente está muy dependiente de las cifras de corto plazo, muy dependiente. Si vienen sorpresas negativas de inflación durante los próximos meses, no es descartable que reevaluemos el escenario de tasa de política monetaria. Y también veamos qué es lo que pasa con la Fed de Estados Unidos, que sin duda va a marcar el derrotero del Banco Central. Ahora, la pregunta que se hace todo el mercado, también nos hacemos nosotros acá en Agenda Económica: ¿por qué el desempleo sigue en 6,1% de manera casi mágica para algunos, teniendo en cuenta que la desaceleración en nuestro país ya lleva año y medio, casi 2 años? A ver, hay dos factores. Primero hablemos del empleo. El empleo que se está creando, mucho del empleo está vinculado directa o indirectamente a gasto público. Están destruyendo en 12 meses empleo el comercio, la industria, la minería. Por lo tanto, mucho de lo que se está creando de empleo, si no gran parte de lo que se crea de empleo, es empleo directo o indirectamente vinculado a este gasto público, al que yo te digo que ese sí que tiene brotes verdes, y más que brotes verdes, yo te diría que ya ahí estamos viendo un tremendo árbol, Está mucha fuerza en el gasto público. Y el otro elemento que está afectando esto es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo en Chile viene retrocediendo, hay menos gente disponible, hay más inactivos en Chile, por lo tanto hay menos fuerza de trabajo. Y ahí obviamente entran discusiones de qué está haciendo la gente que no está participando de la fuerza de trabajo. Llama la atención porque en un año aumentaron fuertemente los inactivos y uno piensa, a ver, en un momento de desaceleración económica, ¿qué? Hay tanta gente que está diciendo, no, saben que yo estoy súper bien, no tengo ningún deseo de trabajar. Eso igual llama la atención y pone un poco de suspicacia respecto a si eso es lo que efectivamente está pasado o es una falla en la metodología del INE para graficar realmente lo que está sucediendo en ese ámbito. Nuestro análisis técnico habla de que la encuesta del INE es muy buena, capturando los ocupados, pero tiene espacios enormes de mejora para catalogar la inactividad. Nosotros creemos que la gente, efectivamente, hay menos gente en la fuerza de trabajo, aquí hay más inactivos, pero no compartimos en parte importante la visión del INE respecto a que muchos de esos inactivos son personas sin deseos de trabajar. Probablemente hay espacios para mejorarla, comparándolo con otras encuestas, que es lo que nosotros hicimos. Nosotros comparamos al menos 2 encuestas de países de la OECD, y ciertamente al mirar esas encuestas uno encuentra que la encuesta del INE es muy buena capturando ocupados, pero tiene enormes deficiencias o enorme espacio para ser mejorada, para catalogar la inactividad. Por lo tanto, yo diría que los inactivos en Chile son los que son, y yo creo que no hay gran tema con eso, pero sí la catalogación respecto a si son personas sin deseo de trabajar o son desalentados, personas que buscaron empleo y ya no lo están buscando simplemente porque no lo encuentran. La distinción entre una y otra, yo te diría que la encuesta del INE no es capaz con claridad de separar eso. Porque es muy distinto tener a la gran mayoría de los inactivos sin deseos fidedignos de trabajar, a que por una falla metodológica simplemente se los cataloga así, pero en verdad si se les presenta una oferta de trabajo digan al tiro que sí. Es una economía que está desacelerada y con mucha gente que quiere trabajar pero en verdad no puede y no lo encuentra, y simplemente no lo dice de la manera que el INE lo cataloga para demostrar esa verdadera intención de trabajo. Qué bueno que me expliqué bien entonces, Nicolás, porque es efectivamente eso. Yo diría que la creación de empleo se ha desacelerado, pero se ha desacelerado también la fuerza de trabajo, y por lo tanto lo que está acelerándose, o en términos digamos el espejo, es que hay más gente inactiva. ¿Y qué gente está más inactiva? Gente sin deseo de trabajar, según el INE. Nosotros creemos que probablemente esa gente sin deseo de trabajar es más bien desalentada. Es decir, buscaron empleo, no lo encontraron y hoy día no están disponibles para trabajar simplemente porque no encuentran empleo. Si se logra una reactivación más consolidada, con mejores números de lo que hemos visto en el último tiempo, ¿podría cambiar ese escenario, al menos en el tema de los inactivos, que más gente se sume a la fuerza de trabajo, por más que eso implique un aumento en la tasa de desempleo? ¿Sería una mejor señal para la economía?
Por supuesto, es decir, no es descartable que si la economía se recupera veas alza de la tasa de desempleo, simplemente porque más personas pueden estar dispuestas a ingresar a la fuerza de trabajo, y eso sería, así como hoy día nos parece contraintuitivo la fuerte desaceleración que estamos viendo porque está disminuyendo la fuerza de trabajo, pero la tasa de desempleo no sube, no es descartable que si es que llega una recuperación sostenida, muy sólida, que por lo menos no la vemos este año, si es que se diese esa recuperación, no sería descartable que viéramos aumentos en la tasa de desempleo. Por lo tanto, yo creo que lo más importante en esto no es mirar la tasa de desempleo como indicador, sino que es mirar la creación de empleo. Y la creación de empleo en el margen se ha desacelerado. Todavía se crean empleos, pero los empleos que se están creando están bastante ligados a gasto público. Y con la expectativa, con los indicadores de confianza, el informe de percepción de negocios que vimos del Banco Central que señalaba que las empresas, no van a seguir despidiendo, pero tampoco van a empezar a contratar. Esa es por lo menos la foto que dio el Banco Central. ¿Podemos tener realmente con certeza expectativas de que el campo laboral mejore en cuanto a la posibilidad de personas de encontrar un puesto? Yo te diría que la mejora en el mercado laboral, la mayor demanda por trabajo tiene que venir acompañada o debería venir acompañada de una recuperación de confianza que al mismo tiempo acompañara una recuperación en la inversión privada. A la fecha no vemos recuperación en la inversión privada. De hecho, nuestra expectativa en nuestro escenario base habla de una contracción este año en la inversión total, con una contracción en la inversión privada cercana al 7%, a pesar de un incremento en la inversión pública cercana a 30%. Claro, el problema es que sí hay mucha inversión pública, pero esto no permea en el sector privado. Es un esfuerzo loable, perfecto, que tiene que hacer todo gobierno, pero fútil si es que no logra entonces estimular al sector privado. Jorge Zelaibe, muchas gracias por tu tiempo con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y con este análisis macroeconómico de lo que viene para 2015, terminamos este miércoles en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.